Momento ahora para conocer una de las historias más extrañas y desconocidas que hayan ustedes conocido jamás. Queda un poco redundante, pero es que es así. Extremadura insólita. José Manuel Frías, buenos días. Buenos días, Juan Luis. Porque hay historias extrañas que seguro muchos de nuestros espectadores no han oído hablar de ellas jamás. Exactamente. Entre ellas, la de hoy, por lo menos yo no la conocía. Nos lleva a don Álvaro con un fenómeno muy extraño que combina la arqueología por un lado y la geología por otro. Exactamente, estamos hablando de huellas extrañas, con eso estamos diciendo cualquier tipo de marca o color extraño en una huella, con lo cual el color insólito en una piedra entraría de lleno, como bien dices, en el campo de la geología, y todo lo que son marcas o huellas de cualquier tipo entra de lleno en el campo arqueológico. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces ni la geología ni la arqueología pueden dar respuesta a este tipo de enigmas, y ahí es donde entra un servidor. Oye, qué intriga, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de un caso muy conocido aquí en Extremadura por algunas personas, como es el caso de las piedras de sangre. Estamos hablando de un grupo de piedras en las que hay una serie de huellas, de manchas muy singulares que se encuentran, como tú bien decías, en la localidad de Don Álvaro. ¿Dónde están exactamente estas huellas, estas piedras? Pues aproximadamente a unos 2 kilómetros de Don Álvaro, en los alrededores de lo que es la ermita de San Bernabé, que San Bernabé, por cierto, tiene bastante relación con estas piedras. De hecho, vamos a escuchar ahora a María José Milanés, licenciada en Historia, que nos va a explicar precisamente cuál es la relación entre este santo y estas piedras. Vamos a oírla. Pues la única relación que tendrían con la ermita es que están situadas en el camino que viene a la ermita, pero en concreto relación sería con el santo, porque están relacionadas con la leyenda. Se supone que San Bernabé sufrió el accidente en la piedra y San Bernabé se encuentra aquí en la ermita. Lo que no sabemos es si la ermita es anterior a la leyenda o la leyenda desencadenó la construcción de la ermita, eso sí que no lo sabemos. Las piedras, como antes te comentaba, se encuentran en los alrededores de esta ermita de San Bernabé, erigida en el siglo XIII, que perteneció además a la Orden de Santiago, y donde ya de por sí existe un enigma que en un futuro hablaremos, porque hace algunos años se hizo una reforma y se encontraron en el subsuelo 3 tumbas junto a una jarra de cristal que aún no se ha estudiado, con lo cual no se sabe ni la fecha ni la identidad de esos personajes, pero presumo que será un nuevo misterio para Extremadura insólita en un futuro. Claro que sí, porque además desde un principio estamos hablando de términos que no acaban de clarificar un poco la historia, ¿no? La existencia, el origen o a quién se atribuyen estas manchas y estas huellas de estas piedras, ¿no? Bueno, las huellas se atribuyen a los animales, dice la tradición, a los animales que iban con San Bernabé, y las marcas al propio santo. Pero para entender mejor esta historia vamos a escuchar de nuevo a María José Milanés, licenciada en Historia. La escuchamos. Bueno, pues las huellas que aparecen por toda la superficie de las piedras se corresponden a las pezuñas de los animales que acompañaban a San Bernabé, que se supone que tuvo un accidente aquí en la piedra, que esa es la leyenda, que manchó la sangre, de ahí el color rojo en una zona, pisó con la sandalia que se corresponde con otro tipo de huella, y luego el resto de huellas que son las de los animales. La más conocida es la de la vaquita, que se aprecia bastante bien una huella de pezuña de vaca. San Bernabé, para aquellos que no lo sepan, fue uno de los primeros apóstoles del cristianismo, discípulo directo de Jesús de Nazaret. De hecho, se le menciona en la Biblia, y fue martirizado en los años 70 durante un viaje a Salamina, donde fue lapidado. Vamos a volver a escuchar de nuevo. Sí, porque la verdad es que se conoce muy poco de la vida de San Bernabé, pero el San Bernabé concreto de esta ermita de Don Álvaro tiene algunas características muy peculiares, y va a ser precisamente María José Milanés, licenciada en Historia, quien nos lo va a contar. Venga. San Bernabé fue un apóstol del siglo I que viajó con San Pablo por Antioquía y ciudades de Asia Menor, y él fue un mártir, murió lapidado, y normalmente a los mártires se les representa con una palma en la mano. Él como apóstol tiene un libro, pero nuestro San Bernabé tiene una daga o un cuchillo en la mano derecha. No sabemos a qué se puede deber el hecho de que él tenga una daga. Bueno, pues conocemos más cosas ya hoy de San Bernabé, gracias a María José Milanés. Vamos a volver, si te parece, a estas piedras de sangre encontradas en Don Álvaro. ¿Cómo son exactamente esas huellas? Y también una cosa que seguro se estarán preguntando los espectadores, que si se pueden ver. Exactamente. Bueno, hacemos una
pequeña descripción de lo que son. Hablamos de un grupo de piedras, repetimos, que se encuentran en el camino de la ermita y que tienen una serie de marcas rojizas y también de algunas huellas extrañas que se desconocen. Como decíamos, la tradición dice que esas manchas rojizas las hizo San Bernabé, ya lo escuchábamos antes, dicen que cayó desangrado en ese lugar y por eso se crean ese tipo de manchas, con lo cual se habla de que murió en ese sitio, y las marcas se dicen que eran de los animales que él mismo pastoreaba. ¿Qué es lo que ocurre? Que San Bernabé nunca pisó España, o sea, tuvo otras cosas más importantes que hacer que sacar su ganado por don Álvaro. ¿Qué ocurrió? Que en el pasado, al no poderse explicar este enigma que eran las manchas de esta piedra, se incluye un elemento religioso. San Bernabé estaba en la ermita, era el que pillaba un poquito más cerca y a partir de ahí se forja esa leyenda. Me decías que si las piedras están a la vista, quizás sea un poquito de descubrirlas, pero están ahí, a mitad de camino. Si te parece, María José Milanés, licenciada en Historia, nos va a dar algunos detalles concretos sobre ese grupo de piedras para aquel que quiera visitarlas. Vamos a verlo. Pues las manchas son de un color rojizo y se corresponden con la sangre del santo. Antiguamente se veían bastante más, estaban más visibles, y el hecho de que las obras del camino hayan ido tapando la piedra han ido cubriendo esa zona de las manchas. Bueno, vamos a ver, José Manuel. Ya hemos oído hablar a María José Milanés, esta simpática interlocutora de nuestra sección, en varias ocasiones. Pero a mí sigue sin quedarme claro si estas huellas de estas piedras, lo siento María José, con todos mis respetos, tienen o no relación con San Bernabé. Todavía hay quien cree que sí, pero no. O sea, evidentemente San Bernabé murió, como decíamos, en Salamina, no tiene nada que ver con don Álvaro, y sí hay tres teorías que se pueden barajar en torno a cómo se produjeron esas manchas y cómo se produjeron esas huellas. Por ejemplo, podríamos hablar de huellas formadas por oxidación o por hongos, pero o bien no se ha investigado en ese sentido, o bien no tiene explicación por esa vía, porque como te decía, en el pueblo se sigue hablando de que es la sangre del santo. Podríamos hablar también de pinturas de la prehistoria, pinturas ocres, pero claro, esa posibilidad tampoco es muy probable, porque no es un lugar muy habitual de este tipo de pinturas antiguas. Y ya hablaríamos, por supuesto, también de la formación sobrenatural. A partir de aquí puedes hacer cualquier tipo de proposición. Sangre sobrenatural surgida de algún antiguo crimen que ha ocurrido, hay lugares donde se han cometido crímenes y esa sangre parece que nunca se ha podido borrar de ese lugar, y podríamos hablar también de una formación procedente de algún tipo de aterrizaje ovni, aunque te suene un poquito extraño, que haya provocado precisamente ese tipo de marcas. Y a partir de ahí, como te decía, lo que se te pase por la cabeza, si es que no tenemos tampoco muchas teorías que barajar en un enigma como este. Bueno, pues son muchos los enigmas que están en torno a esta historia de estas piedras de don Álvaro, estas piedras que la relacionan con San Bernabé. De todas formas, ¿hay historias similares a esta en otros puntos del país? Sí, se han dado bastante. Yo he investigado algunas de ellas. Me voy a reservar, si te permites, la ubicación, porque me encuentro en pleno proceso de análisis, pero muy brevemente te voy a contar una de ellas, que es el caso de unas piedras donde aparecen dos huellas idénticas, dos huellas como de un pie humano, aparecen juntas, parece que son huellas además de un calzado, y fíjate, aquí ocurre lo mismo. Como no se pueden explicar este tipo de huellas, en el pasado se asimiló de manera religiosa y decían que eran las huellas de Jesús de Nazaret. Además parecen como unas marcas parecidas a unas sandalias del siglo I, lo que es la huella de ese zapato. Pero ocurre lo mismo que con San Bernabé. Jesucristo tenía otras cosas más importantes que hacer que pasear por este lugar, y además que un calzado no hace este tipo de huellas. Más bien estaríamos ahí hablando de algún tipo de artefacto extraño, porque tiene un simbolito en medio como de algo que se posó, un artefacto extraño que dejó esa marca circular. Podríamos hablar de una especie de tren de aterrizaje de un objeto que desconocemos, que desprendía tal calor que dejó esas huellas, con lo cual volvemos a hablar de nuevo del fenómeno ovni, que es que siempre surge en este tipo de asuntos. Un fenómeno ovni que muchas veces el desconocimiento, la ignorancia lo transforma en fenómeno religioso, que es lo más fácil y lo que muchas veces está más a mano de la gente de estas localidades de interior. Y además es el hilo conductor de muchas de las historias que hemos acercado a los espectadores del Día Nuestro durante todos estos meses, ¿verdad? Claro que sí. Pues lo tenemos que dejar aquí de momento. Muchísimas gracias, José Manuel Frías, por habernos contado hoy esta historia de las piedras de sangre de don Álvaro, las piedras de sangre de San Bernabé, que estaba lejísimos y que no sabemos si vino o no vino, en fin, gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, lo tenemos que dejar aquí, pero recordamos algo muy importante. Estamos esperando en la redacción del Día es Nuestro sus historias, porque no solamente las historias de Extremadura insólita las conoce al dedillo José Manuel Frías, no. Ustedes también tienen muchas historias que contarnos y que compartir con el resto de espectadores del programa. Las queremos recibir para poder contarlas
enviarlas a la gente que ve a diario este programa. Sus historias de Extremadura insólitas las recibimos en la dirección de correo electrónico El Día Es Nuestro, todo junto, eldiaesnuestro@canalextremadura.es. Mándenos sus historias, que sabemos que muchos de ustedes las tienen ahí. Vamos a seguir adelante con el programa.